no se me olvido. Ya, ya estoy grabando la clase. Denme solo un segundo. Ya. Y les voy a poner para que se pueda compartir. Bien. ¿Quién quiere empezar con el análisis del ciudadano Kane de sus trabajos? ¿Quién lo tiene a la mano? No veo ninguna mano levantada. Con Paul. Vamos, Paul. Empecemos contigo, por favor. Puedes compartir si quieres tu trabajo, ya está para que puedan compartir. Listo, buenas tardes, ya les comparto. Ya, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, te escuchamos y estamos viendo también. ¿Nos puedes leer, por favor? Perfecto. Listo. En 1941, en una mansión en la noche, un hombre en su lecho pronuncia con un último suspiro, Rosewood. Al instante muere y suelta un domo de nieve que se rompe en el piso. Este hombre es Charles Foster Kane y pronto su biografía aparece en un reportaje documental. Al ver esto, un grupo de periodistas quieren contar más que los logros, romances, fracasos y controversias de este empresario y millonario estadounidense. Delegan entonces al periodista Thompson a investigar algo más profundo de la vida personal de Kane. ¿Qué significa su última palabra al morir? Firme y diligente, Thompson acude a la segunda esposa de Kane, Susan Alexander, quien está en estado de ebriedad y se niega a atenderlo. Tras sugerencias de sus contactos, visita una bóveda del archivo privado del fallecido Thatcher, un reconocido banquero de Nueva York. De tal manera, Thompson conoce los inicios de Kane por medio de las memorias de Thatcher. Allí describe cómo se encargó de ser su tutor tras negociar con la madre la propiedad de una vieja casa de huéspedes bajo la cual hay una mina de oro. A regañadientes, el pequeño Kane acepta irse con Thatcher tras haber jugado con su trineo en la nieve. El banquero le solventa la educación hasta los 25 años de edad para que luego continúe con el negocio. Sin embargo, Kane lo rechaza y con las posesiones recibidas se dedica al periodismo sensacionalista, con una idea de negocio contraria a la de su tutor. Thompson no halla respuesta a la palabra Rosewood, pero en el archivo un empleado le sugiere entrevistar al señor Bernstein, quien sirvió como asistente personal de Kane. Bernstein le cuenta que Kane llegó con su mejor amigo de la universidad, Leland, para dirigir el periódico Inquirer, adquirido por Thatcher como pago de una deuda. Así, inicia un cambio de estilo y contenido periodístico para promover el sensacionalismo y el sindicalismo y para oponerse a los monopolios. Esto a costa del rechazo de Thatcher y de los gastos millonarios del bolsillo de Kane para sostener el periódico. Años después, Kane inicia su carrera política y tras una larga ausencia por motivos de viaje, llega al Inquirer e inmediatamente se retira porque lo espera su esposa Emily Monroe, la sobrina de un presidente de los Estados Unidos, con quien se casó recientemente. Thompson pregunta a Bernstein sobre la relación de ese matrimonio con Rosewood, pero este también desconoce qué significa y le sugiere entrevistar a Leland. Leland recibe a Thompson en un albergue para ancianos. Desconoce también la palabra Rosewood, pero para hallar pistas de que se tratase de una mujer a la que Kane amó, le cuenta sobre su vida amorosa. El matrimonio con Emily se va decayendo por las diferencias de Kane con la administración del presidente, por la obsesión al trabajo en el Enquirer y por la falta de atención a su esposa. Una noche conoce a Susan Alexander en la calle, va a su departamento y los conecta al interés por el canto. Con el tiempo tienen una aventura amorosa. Mientras tanto, Kane se postula para ser gobernador de Nueva York y se enfrenta a su contraparte Jim Gettys, a quien acusa de corrupto y con lo que gana popularidad en un discurso nocturno frente a cientos de asistentes.
Esa misma noche, al salir del evento, su esposa envía inmediatamente a su hijo a casa y le exige a Kane que le acompañe hasta una dirección que recibió en una carta. Llegan al departamento de Susan, donde Gettys los espera y los chantajea de abandonar la candidatura a cambio de no revelar a la prensa el romance con Susan. Kane no acepta, la infidelidad se hace pública y pierden las elecciones. Kane y Leland discuten por la decepción de la derrota. Leland lo señala de tratar a los empleados como posesiones y no querer a nadie sino a sí mismo. Entonces le pide que lo transfiera al periódico de Chicago y se enemistan. Además, Emily se divorcia de Kane y fallece junto con su hijo en un accidente de tránsito. 2 semanas después, Kane se casa con Susan y le construye un teatro en Chicago para que se dedique obligadamente a la ópera. Luego de la hora de estreno, Kane visita el Enquirer de Chicago y encuentra a Leland dormido y borracho con la crítica a medias de la presentación de Susan. La crítica se publicará al día siguiente, por lo que Kane, después de leer las negativas, decide no eliminarlas, sino terminarlas de escribir. Leland despierta y encuentra a Kane redactando, quien lo despide de inmediato. Nuevamente Thompson no halla respuestas, por lo que regresa con Susan para conseguir entrevistarla. Ella se anima a contarle su relación con Kane. Después del estreno de la ópera, Susan reclama la crítica negativa de Leland en el periódico. Kane no le revela que fue él quien la terminó, pero la usa para llamar la atención y manipular las siguientes ediciones con críticas positivas, dando así fama a su esposa. Susan reconoce su falta de talento y la manipulación de la prensa, hartándose entonces de su carrera. Un día intenta suicidarse y cae en cama, razón por la que Kane la desobliga de la ópera y la lleva a vivir en un castillo propio opulento llamado Xanadu, en Florida. Allí se envuelven en la rutina y la soledad, llevando a Susan a dudar del amor de Kane hasta que, en una salida fiestera a las Everglades, ella lo acusa de no quererla y que él solo se quiere a sí mismo. Kane la bofetea y eso determina que días después Susan prepare sus maletas para irse. Kane le ruega para que se quede a cambio de que él cambiará, pero Susan se marcha para siempre. Susan le sugiere a Thompson consultar qué sucedió después al mayordomo de Kane, aprovechando el inventario de las posesiones que se está realizando en la mansión Sanadu. Allí, el mayordomo, a cambio de dinero, le cuenta lo que sabe de aquella palabra. Cuando Susan se marchó, en un arrebato de ira, Kane destruye la habitación y encuentra un domo de nieve. Se calma y pronuncia Rosebud. Kane se desplaza lentamente por la mansión con el domo en la mano. El tiempo pasa y Kane vive solo y alejado de todo. Una noche, en su lecho pronuncia Rosebud, muere al instante y suelta el domo de nieve que se rompe en el piso. El mayordomo finalmente le aclara a Thompson que tampoco sabe qué significa. El periodista no tiene de otra que conformarse a especular que esa palabra fue algo que Kane no pudo conseguir o que perdió a pesar de su inmensa fortuna y fama. Thompson y su equipo se marchan de la mansión, mientras el personal encargado incinera las pertenencias almacenadas de Kane, inventariadas como desechos. Entre esas cosas, es arrojado al fuego un pequeño trineo que tiene grabada la palabra Rosewood. Bien, hasta aquí, que antes de pasar a lo del personaje, ¿qué opinan de esto? ¿Quién quiere comentar? ¿Alguien quiere Yo, comentar? Sí, yo, por yo. favor. Me parece que está muy bien redactado, que está muy claro, que cuenta la historia completa sin contar la historia completa. Ese es Ujú. mi parecer. Ya. ¿Algún otro punto de vista? ¿Alguien? Carlos. Carlos, Sí. a mí me gustó mucho la forma en la que fue desmenuzando la historia. Yo sí me probé toda la semana, estuve viendo la película varias veces para poder construir este ejercicio. Me costó bastante trabajo ser práctico, eh, es decir, ir directo al punto. De alguna forma la desmenucé, pero no la fui como definiendo ni describiendo. Yo creo que eso es un aporte interesante de este trabajo que nos acaba de compartir y sobre todo por el hecho de que te cuenta la historia. Y claro, yo de alguna forma mi trabajo también cuenta la historia, pero es como
y después dijo, y después hizo, y después esto otro, y es como más enredada la cosa, es como más, no es tan directa, no es tan concisa, eso quería decir. Ujú. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera comentar? ¿Alguien tiene otra estructura que quisiera compartirnos? Alex, ¿tú tienes? Sí, tengo, te la mandé también. Sí, También es más escueta la mía. ya. Pero Igual. Por favor, Paul, deja de compartir un ratito para que Alex se pueda. eh, ya. Veamos si puedo compartir. Si no me ayudas compartiendo, por favor. ya. A ver. Share. Sí, ahí puedes compartir. Mm. ¿Se ve? Sí, se está abriendo. Ahí tenemos. Bien. ¿Nos puedes leer, por favor? Bueno, argumento de la película El Ciudadano Kane. La película comienza. Espérate, le voy a reducir a la pantalla porque si no, no leo. Híjole, se me fue a mí. Sí, sí sigues ahí. Tópale igual no en share, sino en tu trabajo. Y ahí otra vez Ah, aparece. ya, ok. Es que quiero minimizar la. Ya, ok. Veamos. ¿Ahí? Sí, Sí, ¿no? sí. Ya, la película comienza con la muerte de Kane y algunas imágenes cargadas de simbolismos. Ponle cancelar. Ya me salió otra vez con No, cancelar. o Ya. cancelar, pues, eso, ya. Pero sí está bien, ¿no es cierto? Sí, Ya. sí. Sigue leyendo, por favor. Como por ejemplo, ok, como por ejemplo, esta escena se repite al fin de la película. Cuando los periodistas iban a transmitir la noticia de la muerte de Kane, ele, algo pasó, Te bajaste mucho. perdónenme, pero es que no me obedece. No sé qué pasa. Ya, ahí esperemos que me haga caso. Ahí está. Puedo moverle ya, ok. Con los, ay, estoy con el internet muy. Mm. Espérame un segundito, le voy a hacer. Ya, ahí sí. Sí. Cuando los periodistas iban a transmitir la noticia de la muerte de Kane, coinciden en que habría que investigar cuál sería el significado de la última palabra que dijo en su lecho de muerte, Rosewood. Un periodista toma la responsabilidad de investigar y va entrevistando uno por uno todos quienes tuvieron algo que ver con Kane. De esta manera, va descubriendo su vida personal, laboral, etcétera. Kane fue un magnate de la prensa estadounidense, tuvo una infancia modesta en Colorado, vivió con sus padres en un rancho que fungía de hostal. Uno de los huéspedes, al no poder pagar su estancia en dicho hostal, da a la madre de Kane como pago una propiedad aparentemente de bajo valor económico. Sin embargo, resulta ser una mina de oro. La madre de Kane, al volverse millonaria, decidió que su hijo tendría que ser educado por un tutor que además cuidó sus finanzas y le enseñó sobre economía. Al cumplir los 25 años, Kane entra en el mundo de la prensa por medio de un periódico sensacionalista. Kane comienza a tener mucha fama en este mundo. Se casó con la sobrina de un presidente, Emily Moore. Mientras está casado con ella, incursionó en política y se candidatizó para gobernador de Nueva York. Al mismo tiempo comienza a involucrarse con una cantante de ópera, Susan Alexander. Al enterarse su esposa del desliz
de su marido y además, como la prensa lo delató por este asunto, se fueron al tacho de la basura su carrera política y su matrimonio. Muy poco tiempo después de su divorcio, se casó con su amante y la obligó a tomar clases de canto para que sea una excelente cantante, ya que no lo era, pues carecía de talento y ambición. Además, construyó el teatro de la ópera para ella, cosa que a ella no le hacía feliz. Luego de mucha depresión por la forma en que era forzada Susan, que además estaba harta de vivir en Sanadú, la finca de descanso, donde vivía aburrida y sola, intenta suicidarse, finalmente deja a Kane. Kane construyó esta finca y la llenó de estatuas y cosas de valor y otras no tanto. Allí vive solo con el ejército de empleados de servicio. El mayordomo contó que luego de que Susan lo dejara, justo después de ver la bola de cristal con nieve en su interior, Kane dijo Rosebud. Cuando se quemaron muchos de los artículos de la casa, en un gran horno se llegó a ver el trineo en el cual Kane jugaba cuando era niño y vivía con sus padres. El trineo se llamaba Rosebud. Ya, Hasta ahí. hasta ahí, sí. Bien, ¿algún comentario sobre este argumento que quisieran hacer? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Alguien que quisiera comentar? Bueno, yo les voy a decir, sí, Paul, ¿querías decir algo? No, bueno, No, no. sí, Paul, te escuchamos. ¿Querías decir algo? Ah, no, discúlpeme, no, no Ya, quería comentar. No, me ya. parece bien. Bueno, yo lo que les iba a decir es que ustedes lo que hicieron es un resumen de la película. Eso me presentaron, un resumen de la película. Yo no pedí eso. Yo pedí que ustedes hagan cuál creen ustedes que es el argumento de la película. Y se acuerdan que habíamos hablado que para que una historia funcione, sí, Alexandra, ¿quieres decir algo? Por favor. Sí, si mal no me equivoco, para mí el argumento de la película es la búsqueda del significado de, de la palabra Rosebud. Mm, no, Tampoco. no, o sea, Bueno, a ver, es que justamente, bueno, primero que Ciudadano Kane es una película compleja, por eso también es una de las películas que es considerado por mucha crítica como una de las principales películas de la historia del cine. ¿Por qué? Porque en su momento él rompió con varios esquemas, o la película rompió con varios esquemas, inclusive narrativos que había hasta la época, ¿no? Que se contaban las historias. Las historias un poco, acuérdense de City Light. Bueno, y ustedes pueden ver otras que también son de esa época. Son historias, si ustedes quieren, lineales. Son historias que, volviendo al City Light, Chaplin se despierta, se encuentra con el millonario borracho que se trata de suicidarse, lo lleva a la casa. En uno de esos encuentros con el millonario, le conoce a la cieguita, el tipo se motiva, primer punto de giro, en hacer cosas, ¿no? Que traten de ayudarla a ella, ¿no? Hasta que hay un robo en la casa del millonario, le culpan a Chaplin, va preso, pero él consigue el dinero, le da a la mujer esta, ella se opera, después cuando sale Chaplin la encuentra, ya. Pero es una historia lineal. ¿Qué hablamos cuando es una historia lineal? Cuando no hay saltos de tiempo. O sea, el ciudadano Kane, ¿qué es lo interesante del ciudadano Kane? Que todo es como un continuo flashback.
O sea, pues sí saben el término flashback en cine, ¿no? Que es un retroceso a una parte anterior. Entonces, el Ciudadano Kane es el primero que incorpora en la historia del cine este recurso técnico del cine, que es recordar una parte anterior para contar una parte de la historia que se va a suceder en un futuro, ¿no? Este es uno de los elementos más importantes, digamos, dramatúrgicamente hablando, del Ciudadano Kane. Además, él incorporó otros elementos como el que todos, inclusive hizo fabricar unos lentes especiales para que todo se vea en foco. O sea, no se vea una persona en primer plano y el resto desenfocado, como generalmente ocurría. No, él construyó unos lentes especiales para que la importancia de los personajes se vea en foco. Otro de los aportes del ciudadano que fue también el contrapicado. ¿Para qué? Para verle al personaje grandilocuente, ¿no? Todos esos elementos no se utilizaban antes del Ciudadano Kane, o sea, la cámara se ponía en el punto de vista de los actores, de los personajes, y toda la narrativa era esa, desde el punto de vista de la cámara y de los personajes. O sea, esta película incorpora toda una serie de cosas, pero mi interés un poco a que ustedes analicen esta película era también comprender esa dramaturgia compleja que tiene esta película, justamente por tener estos continuos flashbacks, ¿no? Y, y un poco eh, esto que acaban de leer los compañeros, ¿no? Lo que ustedes hicieron es un resumen de la película. ¿Y por qué un resumen de la película? Porque no descubrieron los elementos dramáticos de la historia y que sí están ahí, por eso le hacen interesantes. Pero justamente esto muchas veces nos pasa al construir un guión. Sí, por eso un poco este ejercicio de análisis, porque solo cuando nosotros analizamos una película podemos ver si estamos entendiendo cuáles son los recursos dramatúrgicos que utilizaron los guionistas. Ah, y a propósito, sacaron una película en Netflix, no me acuerdo, hace unos par de años, justamente sobre el dramaturgio Semensky, creo que es, no recuerdo bien el nombre, ¿no? El que hizo el guión de esta película, ¿no? Sacaron en Netflix, ya voy a recordar bien y les voy a dar, si es que está en línea, el dato de esta película, ¿no? Que es bien interesante de cómo se construyó el guión de El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane no es de Orson Welles, es de otro guionista. O sea, la genialidad de Welles fue dirigir esta obra y rodearse de gente talentosa en esa época. Orson Welles en esa época tenía 26 años. Era un muchacho que había venido de la radio. Y él hizo esta famosa La Guerra de los Mundos, que dijo que ya llegan los marcianos y causó todo un revuelo en la radio, que repitieron eso acá me acuerdo, en Quito, la radio Quito hizo lo mismo, ¿no? Pero basado un poco en la experiencia que hizo primero Orson Welles. Él hizo eso cuando tenía 20 años. Entonces era realmente un tipo talentoso. No, claro que también mucha gente lo acusaba de que se aprovechaba también del talento de otra gente, ¿no? Pero bueno, eso no es motivo de esto. Sino lo que yo quería es que analicen ustedes eso, el argumento desde un punto de vista dramático. Cuando hablamos desde un punto de vista dramático, queremos decir cuál es la estructura narrativa de la película. Para que una historia funcione, habíamos quedado que tiene que tener un principio, un desarrollo y un final, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es lo que hace avanzar a la historia? Dicen el descubrir el nombre. No sé si me Chapman. pasa solo a mí, se te va el audio a ratos. Perdón. No Eh, sé si solo me pasa a mí, pero a ratos no te oigo nada. ¿Si me escuchan o tienen problemas del resto también? Porque Ahorita sí, pero es como que a ratos se cortara, no sé. todos me escuchan bien o te les pasa lo mismo.
Sí, Se corta. Por hay ejemplo, momentos en que se corta. Mm, De pronto es, no sé, el internet capaz. Ahí me escuchan mejor. Sí, ahí O sea, no, se te oye clarito ahorita, pero eventualmente sí se te corta. no sé qué, bueno, no sé qué podría ser. A ver, les decía que, que un poco, yo lo que les pedía es que se haga un análisis de la parte argumental, pero desde el punto de vista de la dramaturgia. Entonces decíamos que para que haya dramaturgia tiene que haber los tres momentos, o sea, un principio, un desarrollo y un final, ¿no es cierto? Eh, pero ustedes planteaban que de pronto la trama de esta historia es el descubrir lo de el significado de esta palabra, ¿no? Pero un poco qué es lo que hace avanzar la historia, las motivaciones del personaje. Y cuáles un poco las motivaciones del personaje. El personaje principal es el ciudadano Kane. No son los investigadores, no son los periodistas que están investigando su vida. La historia principal es la del ciudadano Kane. Entonces, ¿cuál es la historia del ciudadano Kane? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él pretende? ¿No? Y es bien interesante, o sea, el guión también es genial porque parte de un muchacho pobre que lo que adoraba era su trineo. Y el momento en que lo apartan, lo llevan a otro sitio, abandonando todas las cosas sencillas que él tenía, ¿no? Es lo que hacen un tipo gris, un tipo resentido, aunque tenga toda la plata del mundo, pero es un tipo resentido. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Hasta ahí bien? Sí, Ya, chévere. Ya, entonces, estas son las cosas que tenemos que analizar en un filme. Y esto nos sirve también para la construcción de nuestras historias y de nuestros personajes. ¿Por qué un poco me he detenido aquí? Porque la parte del argumento va unido a la creación del personaje cuando uno está escribiendo una historia. Pero también es interesante analizar justamente el argumento de una película. Entonces, el argumento de una película no es narrarlo de principio a fin, un poco como ustedes lo han hecho, porque si se ponen a ver, hay ciertas motivaciones, o sea, ¿cómo empieza justamente la película? Empieza con la muerte del personaje pronunciando esta palabra y botando esta bola de nieve, ¿no es cierto? ¿No? Que cae al piso, ¿no? Y él pronuncia esa palabra, muere. ¿Qué es la segunda escena o la segunda secuencia? Un noticiero, un noticiero de estos que se pasaban en la Segunda Guerra Mundial en el cine, hablándonos de quién era este personaje, el ciudadano King. Fíjense en qué interesante. Nos está narrando en la segunda escena quién es este personaje, ¿no? ¿A través de qué? De un recurso que también en esa época era muy innovador, un noticiero. Nos cuenta la vida del personaje a través de un noticiero, ¿no? Que un noticiero en esa época es un documental. Eso, por ejemplo, Paul, tú que estás con la historia de hacer un falso documental, fíjate ese recurso que él utiliza un noticiero, ¿no? Para contarnos esta historia de quién es el personaje. Pero un poco, eh, si bien la historia, o sea, a lo largo de la historia y los flashbacks tratan de descubrir el significado de la palabra, ¿qué está detrás de todo eso? Está detrás de todo eso, ¿quién es este personaje? ¿Quién es el ciudadano Kane? O sea, nos cuentan, sí, la vida, que se casó, le traicionó, tenía un amante, ¿no? Después se casa con la amante, ¿no? Paul, ¿nos quiere decir algo? Sí, estimado Carlos, se corta más frecuente Uy, el autoaudio. Ujú. chusa, no sé qué puede ser. Es que tuve problemas con el computador y hasta que no
no me reparen, pero a ver, de pronto estoy hablando muy rápido. Tocayo, a mí No, me resulta que no se me corte cuando desactivo la cámara, cuando Puede desactivo ser. el video, A de ver, ahí ya no se me corta. ya, voy a suspender el video. Ahí me escuchan mejor. sí, o sea, sí se te escucha bien cuando se te escucha, pero eventualmente se corta. Ya entiendo. Bueno, nos quedan unos 5 minutos de esta parte. Igual les pido que si se corta, volvernos a conectar con el mismo link. A ver, les decía que nos cuentan la vida del personaje. O sea, ¿qué hacen estos flashbacks? ¿Qué hacen estos investigadores? todo, todo esto es como una subtrama. O sea, ¿qué significa una subtrama? Son historias paralelas o historias transversales que nos ayudan a narrar y a fortalecer la historia principal. Entonces, la historia principal es la vida del ciudadano Kane. La vida del ciudadano Kane que al final, cuando se quema, se quema el trineo, que era la adoración de este niño, ¿no? Imagínense, un niño además campesino, que vivía, campesino me refiero, ¿no? Que vive fuera de la ciudad, ¿no? Un niño que vive en la naturaleza, fuera de la ciudad, que adora su trineo. Por eso es que hasta el momento de su muerte recuerda su trineo, ¿no? Entonces, a un niño que lo alejan de todo lo que es para él maravilloso, ¿no? Por supuestamente darle una mejor educación, que tenga todo, si bien lo forman, pero si se ponen a ver, es un tipo resentido y es un tipo que tiene muchos complejos. Por eso es que esta película inclusive eh, ah, eh, ha sido vista desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Porque es un personaje bien interesante, ¿no? y, y un poco haciendo un paralelismo con los actuales momentos. eh, Nosotros tenemos también en la actualidad un personaje con todo el dinero del mundo, pero con muchos complejos, ¿no? Como el Ciudadano Kane. Lo que un poco eh, se ve con respecto a estos personajes es que el dinero tampoco lo es todo, ¿no? O sea, los personajes pueden ser complejos ya desde un punto de vista dramatúrgico, ¿no? Porque todo el mundo tiene esos lados oscuros o tiene esas cosas que no se ven. Pueden llegar a tener éxito, pero ¿qué está detrás de esos personajes? ¿Qué está detrás de lo que esos personajes realmente quieren, ¿no? Y es bien interesante. Voy a ver si les consigo el guión del Ciudadano Kane para que ustedes lo lean. Eso es un buen ejercicio, leer el guión y volver a ver la película, ¿no? Para que se den cuenta cómo está estructurado, ¿no? Y si ustedes también se ponen a ver, por ejemplo, si ustedes presen- presentarían la sinopsis o este relato de la historia del Ciudadano Kane, ¿ustedes creen que algún productor les compraría? Les preguntaría qué de interesante hay en esta historia. Entonces también nos hace reflexionar que muchas veces nosotros podemos eso, narrar linealmente una historia, lo que pasa, pero no vemos el conflicto, no descubrimos el conflicto. Y un poco el kit del asunto, del guión, esto no solo en cine, en teatro, es descubrir esas motivaciones, inclusive muchas veces ocultas, como en este caso, que son las que motivan al personaje. No todo es explícito, no todo está puesto ahí, sino que las historias más interesantes son estas historias complejas, en donde los relatos tienen como unas subtramas, tienen unas intencionalidades y los personajes son reales, porque nosotros somos así, somos gente compleja que tenemos miles de virtudes, pero también tenemos nuestras taras, nuestros traumas.
Todos los seres humanos son así. Y lo interesante de construir personajes reales, creíbles, es que sean así, ¿no? Y que podamos justamente construir personajes que sean interesantes, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Sí, Paul, por favor. Sí, ahora estoy confundido con el desarrollo del argumento, porque cuando empecé a hacer lo del ciudadano Kane, inicié no con el qué pasa, luego el cómo pasa, y entonces dije para el argumento, entonces, ¿por qué pasa cada una de esas cosas, no? Entonces lo hice así, entonces no pensé que pudiera caer en un resumen. Entonces, el argumento correcto sería que se redacte desde el punto de vista del ciudadano Kane y no del periodista. Sí, porque el periodista es una subtrama, justamente el periodista que un poco trata de indagar. La historia no es del periodista, la historia es del ciudadano Kane. Y esto es muy importante. Nosotros, para que una historia avance, se motive, siempre el conflicto, la contradicción es del personaje principal.